En la porción que vamos a estudiar hoy, de Filipenses, capítulo 3, vamos a estudiar del verso 4 al 11, vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta: ¿qué es realmente lo valioso para nosotros? ¿Qué es lo valioso para usted como creyente? Si usted tuviera que escribir una lista de las cosas que son valiosas para usted, ¿qué usted va a poner en esa lista, en ese listado? En el sermón anterior, nosotros estuvimos estudiando que había un grupo de religiosos que estaban enseñando la salvación por medio de los esfuerzos humanos. Aquellos que ponían su confianza en la carne. Y Pablo en este texto hace un análisis mirando su vida desde la perspectiva ahora de Cristo. Y la semana pasada estudiamos el texto en el versículo 3, que voy a leer una vez más. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el apóstol Pablo: nosotros somos la verdadera circuncisión. Él está diciendo, hay una en la carne que Pablo consideraba que no era verdadera, y él está hablando de los creyentes, refiriéndose a los que han puesto su fe en Cristo como la verdadera circuncisión. Una característica de los creyentes verdaderos, en oposición a esos que estaban tratando de tener la apariencia de creyente, pero que en el diario vivir estaban buscando acercarse a Dios a través de su esfuerzo, de sus propios méritos. Y la semana pasada aprendíamos que una de las características que nos adornan es que nosotros como creyentes podemos adorar a Dios. Nosotros podemos gloriarnos en Cristo Jesús. Como creyentes podemos reconocer que estamos en este lugar y todo el mérito es de Él. Y el apóstol pasa a darnos una enseñanza que pareciera ser como una insensatez de su parte, porque él va a tomar lo que humanamente son sus logros y va a hablar de ellos. Normalmente uno no hace esas cosas y se está mencionando, pero él va a hablar de sus logros con toda la intención de darle fuerza a su enseñanza para decirle a los judaizantes: eso no sirve de nada, eso no tiene valor. Y durante todo el sermón vamos a estar viendo lo que el apóstol Pablo consideraba lo que realmente era valioso para él. El esfuerzo humano nos puede llevar a ganarnos el aplauso de los hombres, pero jamás el favor de Dios. Los méritos humanos no tienen la capacidad de acercarnos a Dios. No lo llenan los logros, no lo llenan los títulos, no lo llena la religión, no lo lleva el afanarnos por agradar a Dios. El apóstol Pablo en un momento dado pensaba que con su celo por las cosas de Dios estaba ganando el favor de Dios, y todo cambia cuando él viene a Cristo Jesús. La semana pasada también estuvimos viendo este texto de Juan capítulo 6, verso 63, Juan 6, 63, donde Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús está dando una declaración muy radical, diciendo: la carne para nada aprovecha. El apóstol Pablo en esta porción va a confirmar una vez más esto. Entonces, los esfuerzos humanos no nos acercan a Dios, como hemos estudiado y como dice Efesios capítulo 2, el final del verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No depende de mis esfuerzos. Yo puedo hacer cualquier tipo de esfuerzo humano, y con mis esfuerzos humanos yo no me puedo acercar y obtener lo que Dios quiere regalarme. Es por gracia, a través de Jesucristo. Yo quiero invitarles a leer la porción de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Vamos a leer hasta el versículo 11. Voy a comenzar en el 3, aunque hablamos del 3 la semana pasada, pero vamos a comenzar en el 3. Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, mi Dios, porque queremos escucharte hablar. Queremos hacer un uso correcto de las Escrituras. Por eso clamamos al poder que tú nos das a través de tu Santo Espíritu para hablar las cosas correctas. Palabras que en amor para mis hermanos. Perdona mis pecados, Dios. Reconozco que en mis propias fuerzas no puedo hacer esto. Por eso estoy tan agradecido, mi Dios, porque puedo ver la manifestación de tu poder en mi vida al poder estudiar y predicarle esto a mis hermanos. Glorifícate en esta mañana en medio de tu iglesia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde nosotros encontramos el verdadero valor de la vida? Lo que realmente es importante para el ser humano. El apóstol Pablo nos va a dar respuesta a través de su ejemplo de vida para nosotros entender lo que realmente es valioso. Y vamos a tener dos grandes enseñanzas, dos grandes principios generales en esta mañana que van a dar respuesta a esa pregunta. Lo primero que el apóstol Pablo quiere que entendamos, que las Escrituras quieren que entendamos, que lo valioso no está en los méritos humanos. Lo realmente valioso para nosotros no está en los méritos humanos. No está en lo que yo pueda hacer, en mis habilidades para tratar de acercarme a Dios, en mis habilidades tratando de buscar la salvación de Dios. Lo valioso no está en los méritos humanos. Miren lo que dice el versículo 4, libro de los Filipenses capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. El apóstol está diciendo, yo tengo mucho más logro para sentirme orgulloso, mucho más que todos ustedes que están tratando de presentar sus vidas para ganar el favor de Dios. Él pertenecía a una élite que pocos pertenecían. A una élite que muchos aspiraban a alcanzar durante toda su vida y no habían alcanzado. Y el apóstol Pablo, como les decía hace un rato, va a tomar su ejemplo de vida. Va a tomar sus logros en la carne y lo va a dividir en dos. Él va a hablar de los logros que ha heredado de sus antepasados y logros que él ha alcanzado por su propio esfuerzo. Él comienza
hablando en el versículo 5. Y él dice: ustedes están diciendo que tienen muchos logros. Yo quiero decirles los míos. Circuncidado al 8º día, dice el apóstol Pablo. Él inicia con la circuncisión porque era sumamente importante para los judaizantes. Sumamente importante. Ya la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 15, verso 1, cuando ellos predicaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estamos metiendo una cuña en el evangelio de gracia, tratando de distorsionar, dándole una importancia a la circuncisión en cuanto a la salvación que la Biblia no le está dando. Y el apóstol Pablo dice: yo le voy a mostrar mis logros. Yo fui circuncidado al 8º día, como era la costumbre. Ese era el rito de los judaizantes. Y el apóstol Pablo había cumplido con esos requerimientos. Eso era tan importante para los judíos que Pablo lo incluyó en esta lista, lo que vamos a ver como una lista de pérdida para su vida. En Gálatas capítulo 6, versos 12 y 13, el apóstol Pablo también hace un énfasis sobre esto, mencionando la circuncisión, que ellos le daban tanto valor en todo el libro de Gálatas, y como estamos estudiando en las células, enseñándole a ellos: aunque ustedes están dándole valor a eso, aunque puede ser valioso para la nación, para nosotros agradar a Dios, eso no sirve para nada. Una segunda razón que él muestra es el orgullo de ser del linaje de Israel. Él no dice del pueblo de Israel, él dice del linaje de Israel. Pablo no era un prosélito cualquiera, sino uno que era descendiente directamente de Abraham. Pero hubiese podido ser del linaje de Abraham a través de Ismael. Pero él pudo haber sido descendiente de Abraham a través de Isaac y de Saúl. Pero él muestra su orgullo de que él era descendiente del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes están mostrando cosas de la carne, yo les voy a mostrar las mías, dice el apóstol Pablo. Menciona en tercer lugar también que era de la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob, de su esposa preferida, que era Raquel. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos, y 10 tribus del norte se rebelaron. Solamente la tribu de Benjamín permaneció fiel a Judá. Solamente la tribu de Benjamín adoró en el templo de Jerusalén. Solamente ellos. Y el apóstol Pablo está presentando eso como un orgullo. Realmente era una cosa buena. Y él está presentando: aún de esa tribu soy yo. En cuarto lugar, él dice: y también yo soy hebreo de hebreos. Al paso del tiempo, algunos judíos se habían mezclado con otras razas. Y en el libro de los Hechos encontramos que habían algunos judíos que fueron helenistas, adoptaron otras costumbres, tenían otros idiomas. Y el apóstol Pablo está mencionando que yo soy hebreo de hebreo, mencionando que eso era, para el pueblo de Israel, eso era sumamente importante, de mantenerse puro. Y hay un detalle sumamente interesante en el libro de los Hechos capítulo 21. Quiero leerles, libro de los Hechos capítulo 21, versículo 40. Voy a leer hasta el 22:5. Dice: Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Cuando ellos escucharon al apóstol Pablo, que podía hablar en la lengua original, se quedaron asombrados, porque muchos de ellos hablaban arameo, se habían mezclado y hablaban arameo. Si el apóstol Pablo hubiese hablado en arameo, bueno, ellos lo habían escuchado, pero
cuando ellos se dan cuenta que el apóstol Pablo puede hablarle en el idioma original como un hebreo de hebreo, eso era importante para ellos. Le captaron la atención. Y el apóstol Pablo está mostrando esto como un orgullo. En quinto lugar, él dice, en cuanto a la ley fariseo, era parte de las cosas que Pablo podía mostrar. Hoy en día nosotros no tenemos una buena referencia en cuanto a los fariseos. Y todo eso viene por la manera como Jesús le llamó y como Jesús le enfrentó. Pero en aquel tiempo no era así. Los fariseos eran tenidos en muy alta estima en los tiempos de Jesús. Los fariseos eran que enseñaban la ley. Su nombre significa separados. Eran personas que hacían el esfuerzo para no corromperse. Enseñaban la ley al pueblo, eran sabios, ayunaban, diezmaban de una manera religiosa. Y el pueblo judío los tenía en muy alta estima. Y en Hechos capítulo 23, verso 6, él dice, yo soy fariseo de fariseos. O sea, yo no solamente soy fariseo, sino que mi papá también era fariseo. Y él está mostrando eso como sus logros. O sea, los judaizantes estaban tratando de enfatizar en los logros humanos. Y Pablo le dice, si quieren hablar de logros humanos, vamos a hablar de logros humanos. El sexto y el séptimo logro que el apóstol Pablo menciona son logros que ya él ha alcanzado. No son logros heredados, sino logros que él ha alcanzado. Y él dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Quizás usted y yo estamos entendiendo, pero ¿cómo en cuanto a celo? Está mencionando el celo perseguidor de la iglesia como algo como que tiene mérito. Para el pueblo de Israel, el ser celoso de la religión era algo extraordinario. Era algo extraordinario. Ellos valoraban el celo como una virtud religiosa por excelencia. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, Hechos 22, verso 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Cualquiera no dijera una cosa así, pero para el pueblo de Israel como religión, el ser celoso y tratar en lo humano, tratar de guardar ese ambiente religioso era algo extraordinario. Y el apóstol Pablo está mostrando eso como sus logros. Y por último, él dice, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Irreprensible. Este era un grupo de personas, los fariseos, que realmente trataban de mantenerse separados y que las personas que los vieran a ellos pudieran dar testimonio de que realmente su conducta era diferente, era una conducta intachable. Quien cambió todo el enfoque sobre los fariseos fue Jesús. Él tenía la autoridad para hacerlo. Y el apóstol Pablo está presentando todo esto como sus logros. Él está diciendo, todos esos logros que en la carne pudieran acercarme a Dios, no sirven de nada. No sirven para nada. Él está diciendo, lo más valioso no está en los méritos humanos. Si fuera por los méritos humanos, ya yo tuviera la salvación. Pero no es por los méritos humanos. Muchas veces nosotros en el diario vivir también estamos tratando de hacer cosas en la parte humana desde nuestra propia perspectiva, tratando de mostrar que pueden agradar a Dios, que nos podemos acercar a Dios a través de esas cosas humanas y materiales. Pero tenemos que entender que lo más valioso no está en los esfuerzos humanos. Si fuera así, algunos tuvieran ventaja sobre otros. El que más puede va a tener más posibilidad de presentar sus esfuerzos delante de Dios. Y Dios en su inmensa sabiduría tenía establecido no por obras para que nadie se gloríe. No depende de los esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos, los méritos humanos no nos acercan a Dios. ¿Dónde encontramos el verdadero valor que el apóstol Pablo quiere llevarnos? A partir del versículo 7, el apóstol Pablo quiere enseñarnos
que el verdadero valor, en segundo lugar, está en Cristo. Lo realmente valioso para nosotros los creyentes está en Cristo Jesús. No en los logros que yo pueda presentarle a Dios como una ofrenda para ser aceptado delante de Él. Lo verdaderamente valioso, el apóstol Pablo quiere mostrarnos que está en Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 7, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, o sea, todo lo que acabamos de ver que él presentó como sus logros en lo humano, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque esas cosas, dice el apóstol Pablo, lejos de acercarme a Dios, me alejaban de Dios. El apóstol Pablo refuerza su argumento de lo que realmente es valioso. Y él dice, lo realmente valioso yo lo encontré en Jesucristo. Pablo tuvo el privilegio de identificar lo que delante de Dios era importante. Pablo pudo medir, ver la diferencia que hace Cristo en el corazón del ser humano. Muchas veces nosotros como creyentes venimos a la iglesia y si yo le preguntara a usted, ¿tú has podido ver la diferencia de Cristo en tu corazón? ¿Realmente tú has podido ver la diferencia de Cristo en tu corazón? ¿Tú realmente has podido ver lo que es valioso? O tengo quizás invertir y preguntar, ¿qué realmente es lo valioso para ti? ¿Qué es lo valioso para usted? Lo valioso para usted es donde usted invierte su vida. Y yo te pregunto, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? Donde inviertes tu vida es lo valioso para ti. Yo te pregunto, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? El apóstol Pablo en el versículo 7 y versículo 8 va a dar respuesta a qué hace valioso estar en Cristo. Él se da cuenta que lo valioso es estar en Cristo. Pero hay algunas cosas que ocurren que le permiten a él medir realmente lo que hace valioso estar en Cristo Jesús. Y voy a mencionar algunas cosas, 3 cosas específicamente que él menciona en el versículo, a partir del versículo 8, que dan la respuesta a lo que realmente es valioso en Cristo Jesús. Lo primero que él menciona que hace valioso estar en Cristo Jesús es conocerle. Haber tenido el privilegio de conocer a Jesucristo. El precioso valor de conocer a Cristo. Ese conocer del apóstol Pablo no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento realmente en su vida experimentado que ha cambiado su vida. Por eso le preguntaba hace un rato. Nosotros decimos que conocemos a Jesucristo, pero ¿qué yo puedo escribir? ¿Qué yo puedo decir? De cómo yo puedo medir que Cristo es valioso, ha cambiado mi vida. O sea, ¿cómo yo puedo explicar ese tipo de cosas? Yo quiero decirle, amados hermanos, que usted como creyente tiene que tener la capacidad de mostrar, de explicar lo que Cristo ha hecho en su vida. Si a usted le preguntan ¿qué significa Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Y usted no tiene respuesta a nada de eso. Entonces la persona puede preguntarle, pero ¿y en qué es que ha creído? ¿Qué es lo que él conoce? ¿Pero realmente ha conocido a Jesucristo? ¿O está viviendo una religión? Cuando Cristo entra al corazón de una persona, Cristo lo cambia totalmente. Cristo lo cambia, lo transforma. Y yo puedo preguntarle, mandar a parar a algunas personas y le van a dar testimonio. Y ellos claramente van a decir, cuando yo estaba sin Cristo era así. Y en Cristo soy así. Muchos de ustedes, y he escuchado el testimonio de muchos de ustedes, testimonios que me han impactado a mí también. Cuando yo estaba en Cristo era así. Pero
Pero realmente a mí me gustaría estar convencido de que usted también está convencido de que usted era así y que ahora usted está así porque está en Cristo Jesús. No que las cosas siguen igual o que usted no sepa explicar. Porque estamos hablando del conocer a Cristo Jesús. Y cuando usted conoce a una persona, cuando usted conoce a su esposa, cuando usted conoce a su esposo, a sus hijos, usted puede hablar con propiedad de cada uno de ellos. Yo quiero verle a ustedes hablar con propiedad de Jesucristo. Dios quiere verle a ustedes hablar con propiedad de Cristo, que usted le conoce. Yo le conozco por esto y por esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar aquí. Él dice que le conoce por el precioso valor que implica conocer a Cristo Jesús. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo había tenido la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Todos ustedes conocen la historia de Saulo camino a Damasco. Pablo iba con la actitud hacia Damasco, como leímos hace un rato, de arrasar con todos los hombres y con todas las mujeres que testificaran de Cristo Jesús para ponerle en una cárcel. Y en ese encuentro a Damasco, todo cambió. Él tuvo un encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. De repente una luz del cielo, una voz del cielo viene, y a partir de ese momento todo cambió en la vida de Saulo de Tarso, que conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Todos sus logros en lo personal, todo lo que consideraba importante, su identidad, el cumplimiento de las normas, su celo por la religión, sus méritos religiosos, su afán por tratar de agradar a Dios, todo cambió cuando él conoció a Cristo Jesús. Pero él era un tipo difícil arrasando con la iglesia. Y cuando él logra la oportunidad de conocer a Cristo, todo cambia para él. Él podía experimentarlo en su vida, el cambio real que Cristo había hecho. Algunas de estas cosas que hemos mencionado posiblemente no eran cosas malas de sus logros, pero no eran suficientes para alcanzar lo que él creía que estaba alcanzando: el favor de Dios, la aceptación de Dios, su salvación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Toda esa lista, ese listado, que era un currículum impresionante y que cualquier judío quería exhibirlo, Pablo estaba tirando al piso y diciendo: eso no vale nada cuando lo comparo con Cristo Jesús. En su vida sin Cristo, Pablo excedía en celos, quizás como pocos en su tiempo. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, verso 13. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolaba ahí es destruir. En el diccionario dice destruir totalmente un territorio. El apóstol Pablo arrasaba, devastaba, era la idea. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero todo ese celo religioso que él tenía hacia la religión judía, él quería cambiar todo eso y tener esa misma pasión, pero ahora por Cristo Jesús. Él quería exceder ahora mismo en conocimiento íntimo y personal con Jesucristo. El conocimiento que el apóstol Pablo había adquirido no era un conocimiento de emoción, no era un conocimiento teórico. Era un conocimiento de vida. Cristo había cambiado su vida. Cristo había cambiado la vida de este hombre con tantos logros, tan capacitado, tan radical. Dios había tomado toda su vida
Y en el encuentro que él tuvo, después que quedó ciego de ese encuentro y fue a la casa de Ananías, Jesús le dice: a este he apartado yo. Y parte de lo que había apartado era para predicarle a reyes, a personas importantes, y dentro de lo que lo estaba apartando era también para padecer. Dios había operado un cambio radical en la vida del apóstol Pablo a través de Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos en la vida cristiana y pensamos que los cambios que tienen que ocurrir son cambios de acuerdo a mis expectativas. Y yo cambio en lo que yo entiendo que debo cambiar, porque es mi vida. La vida del apóstol Pablo cambió de manera radical, de blanco a negro. No cambió a matices grises, rosados, no. De blanco a negro, como deben ser los cambios radicales cuando usted viene a Cristo Jesús. Cantábamos un corito hace muchísimos años. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio en mi vida. Cuando Cristo entra a la vida del creyente, hay un cambio. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, hay un cambio en la vida del creyente. Las cosas no son iguales. No pueden ser iguales. El apóstol Pablo va a enseñarnos más adelante por qué no deben ser iguales. Por la excelencia de ese conocimiento de Cristo Jesús, Pablo sufrió de una manera satisfactoria la pérdida de todas las cosas por medio de las cuales él estaba tratando de buscar el favor de Dios. Pero decidió perderla. Y no estaba llorando porque perdió, él se la perdió de una manera satisfactoria. Y miren cómo la considera, como dice el texto. La considera como basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura en el texto ahí es una palabra muy fuerte. Muy fuerte, es la palabra despojo. La Biblia de las Américas la traduce como la palabra estiércol, excremento. Él dice, todo ese currículum es un excremento cuando lo comparo con Cristo Jesús. Eso no sirve de nada. Con esa declaración, él está destacando lo valioso realmente que había sido para él conocer a Cristo Jesús. Lo valioso que había sido conocer a Cristo Jesús. Nada es más importante que conocer a Cristo. Todas las cosas pierden su valor cuando la comparamos con Cristo Jesús. Todas las cosas. No hay nada que usted pueda hacer en el plano humano. No hay título, no hay profesión, no hay relación familiar, no hay matrimonio, no hay nada que usted pueda ponerlo a la par y compararlo con lo que implica conocer a Cristo Jesús. Todo queda relegado a otro plano. Cuando nosotros tenemos el privilegio de conocer a Cristo, podemos dar testimonio que es lo más precioso que ha podido pasar en la vida nuestra. No hay nada más valioso, no hay nada más precioso que Dios me haya dado que conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es otra cosa. Es otra cosa. Nada es más importante que conocer a Cristo Jesús. Pablo dice, Él me cambió. Yo le conocí, Él me cambió. Entonces, Él manifiesta, Él presenta el conocer a Cristo como parte del cambio que ha ocurrido en su vida. Pero Él presenta otras cosas. En segundo lugar, Él pudo apreciar el valor de la justicia de Cristo que es por fe. Voy a tratar de explicar. Él pudo apreciar el valor de la justicia de Cristo que es por fe, el precioso valor de la justicia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se había pasado su vida tratando en vano su propia justicia a partir del cumplimiento de la ley. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. La justicia que es por la ley no puede agradar a Dios,
porque se fundamenta en obras humanas. Mi justicia, mi propia justicia, no satisface la justicia de Dios. Tu justicia no satisface la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie será justificado por ser un religioso. Nadie va a ser justificado por hacer buenas obras. Nadie va a ser justificado delante de Dios por dar limosna en la calle a los necesitados. Nadie va a ser justificado por hacer lo bueno. Nadie va a ser justificado por ser una buena madre, una buena esposa o un buen esposo. Nadie es justificado por las obras humanas que nosotros podemos presentar delante de Dios. Y el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos esto. Dice Hechos capítulo 13, verso 39. Hechos 13, 39. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. En Gálatas 2:21 el apóstol Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiera justificarme por mi propio accionar, si yo pudiera llegar al cielo por mi propio esfuerzo, el apóstol Pablo está diciendo: si tú puedes llegar al cielo por tu propio esfuerzo, entonces la obra de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no tiene ningún tipo de sentido. Lo voy a decir al pasito, por si acaso alguno de ustedes quiere escribirlo. Voy a decirlo bien al paso. Solo la obra de Cristo en la cruz, recibida por la fe, puede otorgar al pecador la justicia que Dios demanda. Solo la obra de Cristo en la cruz, recibida por fe, puede otorgar al pecador la clase de justicia que Dios demanda. Para un ser humano acercarse a Dios, no puede hacerlo por sí solo, no puede hacerlo en base a su justicia, porque no es recibido, no es aceptado. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigos que nos visiten esta mañana, no hay manera de que por tu buen comportamiento como ciudadano, por tus buenas obras, tú puedas ser llamado justo delante de Dios, puedas ser considerado justo delante de Dios, puedas ser perdonado delante de Dios, puedes entrar al cielo, puedes tener tu pase al cielo por tus esfuerzos humanos. No te puedes salvar por tus esfuerzos humanos. Esa justicia tiene dos partes que quiero también que ustedes se lleven en sus notas. En primer lugar, la justicia que salva al pecador tiene su origen en Dios mismo. El apóstol Pablo está hablando de esta justicia porque él miraba su vida en el pasado, su incapacidad para llegar hasta Dios, y cómo por la justicia de Cristo Dios lo ha declarado justo a él. La justicia que salva al pecador tiene su origen en Dios mismo. Ni la obra de la ley, ni la religión, ni el saber humano pueden generar la justicia que la vida del hombre pueda presentar delante de Dios. Dios exige que las personas que se acerquen a su presencia tienen que tener su propia justicia.
Para usted entrar a la presencia de Dios, usted tiene que tener la propia justicia de Dios. Pero usted no tiene la propia justicia de Dios. Yo no tengo la propia justicia de Dios. Para poder entrar a la presencia de Dios, tengo que hacerlo a través de Jesucristo. Porque Jesucristo sí tenía la propia justicia de Dios. Al Cristo morir en la cruz del Calvario, a resucitar al tercer día, Jesucristo satisfizo todo lo que el Padre demandaba. Cosas que usted y yo no íbamos a poder hacer nunca jamás. Jesucristo lo hizo. Y cuando Cristo te ve justo a ti, Dios te ve justo a ti, no te está viendo a ti, está viendo a Jesucristo. Algunas veces he escuchado a uno de mis hermanos dando un testimonio aquí público y están orando y esperando la respuesta favorable de Dios a su oración. Y lo he escuchado decir: Dios es justo, yo sé que Él va. Cuando usted dice Dios es justo, yo sé que Él va, pensando que Él va a responder su oración porque Él es justo, sabiendo porque yo lo merezco, usted tiene una idea errada en cuanto a la justicia de Dios. Usted como ser humano nunca va a ser justo delante de Dios. Cuando Dios, por eso cuando oramos, nosotros oramos por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Si fuera por mis méritos, yo mereciera la muerte. No hay nada bueno en mí. Lo poquito bueno que hay lo ha puesto Cristo. Todos los méritos son de Él. Todos los méritos son de Él. Y en segundo lugar, la justicia que Dios imputa a quienes confían en Cristo se basa sobre la fe. La justicia que Dios imputa a quienes confían en Cristo se basa sobre la fe. No hay otro fundamento, ni condición, ni medio aparte de la fe. La justicia por la cual llegas a Dios es una justicia imputada. Te han hecho justo a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el justo es Cristo. El justo es Cristo. A través de la historia los hombres han inventado religiones, credos, ritos, con el fin de resolver su condición espiritual. Pensando que pueden presentar una vida agradable a Dios y a través de presentar una vida agradable a Dios, pensar que se pueden ganar el favor de Dios. Nadie va a estar en el cielo por sus propios méritos. Si a usted le preguntaran en el cielo, ¿por qué tú estás aquí? Bueno, tú sabes que yo iba a la iglesia, yo ofrendaba, yo cantaba, cuando decían levanta la mano, yo la levantaba, yo oraba por los hermanos. Si esos fueran sus argumentos, inmediatamente tuvieran que decirle, bueno, yo lo siento, hacia abajo. Cuando estemos en la presencia de Dios, la única manera que nosotros podemos justificar el hecho de que estamos en la presencia de Dios es por lo que Cristo ha hecho. Es por lo que Cristo ha hecho. El apóstol Pablo podía ver su vida hacia el pasado, quién él era. Y al tener ese encuentro con Cristo y Cristo haber cambiado su vida y él ver cómo él está ahora, él puede ver esa justicia de Cristo de una manera extraordinaria, porque él por sí mismo con sus logros no iba a poder justificarse. Y él está haciendo un reconocimiento, viendo lo realmente valioso de la vida. Y que lo realmente valioso en la vida es poder tener la salvación a través de Jesucristo y ser justificado por Dios a través de Jesucristo. ¿Qué hace valioso estar en Cristo? En tercer lugar, poder experimentarlo en nuestras vidas diarias. Experimentarlo en la vida diaria. El apóstol Pablo lo expresa claramente en el texto. El apóstol Pablo no estaba satisfecho solamente con haber sido salvado y justificado por el Señor, sino que también él deseaba conocer de una manera
experimentar en su vida diaria a Jesucristo. Versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo sabía que carecía de poder. Y una de las cosas que él anhela en el diario vivir, en su experiencia con Cristo, al conocerle, es poder experimentar el poder de Dios a través de Jesucristo. Y no estoy hablando de que Pablo estaba clamando porque Dios le diera poder para hacer milagros y para... No es eso lo que está diciendo. Él se está viendo en su propia condición como ser humano, en la carne, y él está diciendo: la única manera de yo lograr vencer las tentaciones es con el poder de Dios en mi vida. El mismo poder que fue capaz de resucitar a Jesucristo de entre los muertos, ese poder en mi vida me va a ayudar a mí a tener una vida de santidad. Nosotros por sí solos, hermanos, amigos, nosotros no podemos vivir en santidad. Por mi propio esfuerzo no lo puedo hacer. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestras incapacidades. No quiero parecer arrogante, pero yo le estoy predicando a ustedes ahora mismo por el poder de Dios en mi vida. Por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad, yo no puedo hacer esto. Por eso es que todo el mérito es de Él. Yo le puedo llevar el mensaje, porque cuando me siento débil puedo clamar, Dios me da de su poder. Ese poder que me mantiene de pie, ese poder que me ayuda a virar mi cara para evitar las tentaciones. El poder de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo había experimentado en el diario vivir el poder de Dios en su vida. Él no solamente está diciendo: mis logros no sirven de nada al conocer a Cristo. Él está diciendo: aún mi caminar diario, si no es por Cristo, no puedo hacerlo. Si Cristo no está conmigo en mi caminar diario, si su poder no está presente, no puedo hacerlo. Y él quería experimentar en su vida diaria ese poder, el poder que se había desplegado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quería experimentar, dice el texto, los padecimientos de Cristo Jesús. Y realmente no era que el apóstol Pablo quería sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero en la experiencia de vida del apóstol Pablo, él se había dado cuenta que en medio de los padecimientos, en medio de los sufrimientos, él estaba más cerca de Dios. Y yo les digo que, yo les aseguro a ustedes que ustedes pueden dar el testimonio de que cuando estamos en dificultades, cuando estamos padeciendo, normalmente estamos más cerca de Dios. Y el apóstol Pablo estaba dando ese testimonio del poder que él había visto desplegado de parte de Dios en su vida, que le permitían a él poder tener ese contacto en medio de los sufrimientos. Y ver a Jesús como un sumo sacerdote, uno que intercede por él, uno que sufrió igual que él y que ahora mismo puede interceder a la diestra del Padre por él. El apóstol Pablo está hablando de esa riqueza de lo que implica experimentar el conocer real a nuestro Dios. Mi papel no es juzgar a nadie, porque el único juez es nuestro Señor Jesucristo. Pero tengo que serle honesto. A veces me preocupa cuando veo a algunos de mis hermanos que en su diario vivir no muestran realmente lo que es valioso para ellos.
Por eso le decía al principio, ¿qué es lo más valioso para ti? Porque yo veo algunos con tanto ímpetu a conseguir dinero, que no puedo concluir que lo más valioso para ellos es Cristo. O sea, yo veo personas con esa inclinación al pecado y jugar con el pecado, que en el diario vivir no me muestran crecimiento, diciéndome que lo más valioso para ellos es Cristo. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, cuando Cristo toca el corazón y usted entrega su vida a Cristo, hay poder de Dios desplegado en su vida. No es cualquier cosa que ha entrado a su vida. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, Dios coloca la tercera persona de la Trinidad dentro de usted, el Espíritu Santo, para ayudarle en el diario vivir, para desplegar poder en usted. Quiero que no se vaya con la idea errada. No es poder para usted hacer cosas extraordinarias. Es el poder de Dios en su vida que le va a ayudar en situaciones difíciles, situaciones adversas, aún en situaciones favorables. Y yo quisiera ver mis hermanos. Le estoy diciendo que quisiera ver mis hermanos porque al primero que yo quisiera ver es a mí mismo, y tengo toda la semana reflexionando en eso. Señor, permíteme conocerte de verdad. Permíteme experimentar cada día en mi vida lo que significa conocer a Jesucristo. Esto no es una religión. Esto no significa de hacer un acto de presencia los domingos en la iglesia. Es mucho más que eso. Venir a la iglesia los domingos es correcto porque es un mandato de Dios y usted está obedeciendo. Pero el conocer que Pablo está hablando es mucho más profundo. Es el conocer que transforma. Es el conocer que cambia la vida. Es el conocer que te hace diferente. Es el conocer que te permite a ti tomar tu vida y llevarla como una ofrenda agradable delante de Dios. A ese punto el apóstol Pablo quería que los hermanos de Filipo conocieran a Cristo Jesús. Y es lo mismo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios te hizo a su imagen y semejanza para relacionarse contigo y a través de esa relación que tú le conozcas. Y no solamente estoy hablando de inconversos, estoy hablando de los creyentes también. Estoy hablando de ese conocer que transforma las vidas y que nos permite a nosotros identificar lo que realmente es valioso. Y para los creyentes, lo único, ahí soy radical, somos radicales, lo único valioso es Jesucristo. Lo único valioso es Cristo. Que Dios nos dé sabiduría para nosotros tener la oportunidad de conocerle a Él. Él nos da todas las herramientas para conocerle. Todas las herramientas para conocerle. Y Él quiere que tú le conozcas de verdad. Yo quiero invitarle a que cierren sus ojos. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, que eres Dios, que eres el soberano Dios. Y una vez más, al estudiar tu palabra, tenemos que caer de rodillas y decir: Señor, perdónanos. Porque muchas veces estamos siendo engañados por el enemigo y estamos viviendo una vida de religión, haciendo cosas con esfuerzo humano, tratando de presentártela a ti como si tú lo vieras como algo agradable, y no enfocándonos en lo que realmente es valioso, que es nuestra relación con Jesucristo. Perdónanos. Permítenos
como iglesia, tener esa comunión íntima contigo que nos va a llevar a caminar en santidad cada día, que nos va a llevar a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, más compromiso hacia tu obra, porque vamos a valorar justamente el sacrificio de Jesucristo y vamos a querer usar nuestras vidas también como una ofrenda de sacrificio vivo para ti. Permítenos, Dios, tener la actitud correcta en cuanto a tu palabra para ser obedientes a ella. Yo también quiero orar, mi Dios, por los amigos que nos visitan en esta mañana. Tú conoces su corazón, Dios, y tú sabes que muchos de ellos han llegado a este lugar sin esperanza. Muchos de ellos han llegado sin deseo de vivir. Muchos de ellos han llegado sin sentido de la vida, sin dirección. Tú le conoces. Y también por ello tu Hijo Jesucristo murió. Yo quiero orar por las personas que nos visitan en esta mañana. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero decirte que por tus propios esfuerzos, como hemos estado enseñando, nunca vas a llegar al cielo. Ni por el esfuerzo de tus padres, ni por cualquier tipo de esfuerzo externo tú vas a llegar al cielo. La única manera de llegar al cielo es cuando tú puedes tener la oportunidad de conocer a Jesucristo. Cuando ese conocer a Jesucristo trae salvación a tu vida, te transforma. Eso ocurre cuando tú pones tu fe en la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por tus pecados. Él resucitó de entre los muertos con poder y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, te vas a salvar. Es lo único, tener fe en Jesucristo. Lo único que necesitas para salvarte es poner tus pecados, tu vida de pecado, y Él la va a transformar en una vida de santidad. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con Jesucristo. Él es el único camino para llegar hasta el cielo. No hay otro. Si hay alguien esta mañana que nos ha estado visitando, ha venido varias veces a la iglesia, que ha estado teniendo algunas inquietudes provocadas por Dios, si llegó en esta mañana por primera vez y quiere dar un cambio total, radical a su vida, Cristo puede hacer esos cambios. Lo único que tienes es creer con fe en esa obra preciosa de Jesucristo. Si hay alguien que quiere tomar esa decisión esta mañana, solamente tiene que levantar su mano. Y donde usted está, al levantar su mano, yo estoy viéndole y voy a estar orando por usted. Usted está diciéndole a Dios: Dios, yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo quiero conocerte de verdad, Dios. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí, que quiero conocer a Jesucristo. Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano, dice: yo también quiero reconocer a Jesucristo, conocer a Cristo. Yo no quiero irme a mi casa, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos concede de predicar tu palabra. Gracias por ese joven que levantó su mano, mostrándote que necesita que tú transformes su interior. Él quiere conocerte, Dios. Oramos por misericordia para él. Permítele que crezca, que a través de tu palabra pueda conocerte como tú quieres que te conozcan, Dios. Gracias por este día y por el privilegio de llevar tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy